No mires el infierno todavía. Mira esa cara. Ahí, escondida dentro de un torso hueco como una cáscara de huevo rota, sostenida sobre dos troncos de árbol que ya no son piernas. Te está mirando a ti, directamente a ti, con el cuello girado lo justo para encontrarte al otro lado del cuadro, mientras a su alrededor arden instrumentos musicales convertidos en máquinas de tortura. Y lo más perturbador de todo esto no es el fuego, ni los demonios, ni los cuerpos retorcidos. Es que, si de verdad te fijas en esa cara medio vuelta hacia ti, vas a reconocer algo. Porque esa cara, casi con toda seguridad, pertenece al propio hombre que pintó, hace más de 500 años, este infierno entero. Ese hombre firmó su obra maestra escondiendo un rostro que gira hacia el espectador desde dentro del peor rincón del infierno que había imaginado. No existe ningún documento donde él mismo lo confirmara, letra por letra. Pero los historiadores del arte llevan más de un siglo señalando esa misma cara, ese mismo gesto, como su firma secreta, la de un pintor observándote a ti, en silencio, desde dentro de su propia condena inventada. Y cuando entiendas por qué decidió esconderse precisamente ahí, no vas a volver a mirar un cuadro religioso de la misma manera. Bienvenido a El óleo prohibido. Hoy vamos a diseccionar 5 visiones del infierno, pintadas a lo largo de casi 400 años, que cuelgan ahora mismo en algunos de los museos y catedrales más visitados del mundo, y que esconden, cada una intención mucho más oscura y mucho más personal de lo que parece a simple vista. 5 pintores que usaron el hielo, la carne, la maquinaria o la propia música del infierno para esconder un mensaje que no se atrevían a decir de ninguna otra forma. Vamos a empezar por el infierno más frío que vas a ver jamás. Y vamos a terminar exactamente donde empezamos este vídeo, con esa cara que te sigue mirando desde dentro del cuadro. Créeme cuando te digo esto. Cuando lleguemos ahí, vas a entender exactamente por qué la guardé para el final. La regla del juego es la misma de siempre. Del número 5 al número 1, cada infierno esconde algo peor que el anterior. Peor, más personal, más difícil de sostenerle la mirada. El primero de la lista ya te va a helar la sangre, literalmente. Pero el número 1, el dueño de esa cara que ya has visto asomar entre las llamas, esconde algo tan perturbador que la gente sigue, todavía hoy, 500 años después, encontrando dentro de él secretos que nadie había visto. Así que quédate hasta el final, no te lo cuento ahora. Créeme, lo vas a necesitar cuando lleguemos ahí. Número 5. Fíjate en el color de este infierno. No es rojo, no es naranja, es un azul verdoso, casi glacial, el mismo tono que tendría el fondo de un lago helado en pleno invierno. Los demonios no gritan, no atormentan con antorchas ni con tenazas al rojo vivo. Simplemente empujan, uno por uno, con una calma casi administrativa, a cada cuerpo desnudo hacia un agua negra que no parece tener fondo. Esto es La caída de los condenados, pintado por el flamenco Dierik Bouts hacia 1470. Formaba parte de un tríptico del juicio final encargado en 1468 para el ayuntamiento de Lovaina en la actual Bélgica. El panel central se perdió para siempre. Hoy cuelga, en préstamo permanente del Museo del Louvre, en el Palacio de Bellas Artes de Lille, Francia, reunido desde 1957, junto a su panel gemelo superviviente, El ascenso al paraíso. Durante toda la Edad Media, el infierno se había pintado casi siempre igual. Fuego, gritos, calderos hirviendo. Bouts decidió romper esa fórmula por completo. Su infierno no castiga con rabia, castiga con indiferencia, con un procedimiento frío y repetitivo que no necesita levantar la voz para dar miedo. Y ese, precisamente, es el mensaje que muchos historiadores creen que escondió aquí. Que la condena más aterradora no es la que arde, sino la que no siente absolutamente nada por ti mientras te hunde. Y si un infierno sin un solo grito ya te resulta perturbador, el número 4 esconde a un padre que fue incapaz de derramar una sola lágrima por su propio hijo. Número 4. Mira la piel de estos cuerpos retorciéndose. Cada músculo, cada tendón, cada tensión de la carne está pintado con un nivel de precisión anatómica que casi ningún otro pintor de su época se había atrevido a mostrar. No son cuerpos imaginados de memoria, son cuerpos estudiados de cerca, con una frialdad casi clínica, uno por uno. Es Los condenados arrojados al infierno. Un fresco pintado por Luca Signorelli entre 1499 y 1504, dentro de la capilla de San Bricio, en la Catedral de Orvieto, Italia. Décadas más tarde, un joven Miguel Ángel viajaría hasta aquí a estudiar exactamente estos cuerpos,
antes de pintar su propio juicio final en la Capilla Sixtina. En el verano de 1502, poco después de terminar gran parte de este ciclo, la peste le arrebató a su propio hijo. Y según cuenta Vasari, el biógrafo de la época, Signorelli hizo desnudar el cuerpo sin vida del joven y lo dibujó él mismo, entero, con sus propias manos, sin derramar una sola lágrima, solo para no olvidar jamás lo que la naturaleza le había dado. Y la fortuna, de golpe, le acababa de arrebatar. Ese mismo dibujo, se dice, terminó convertido en la cara de un Cristo muerto en otro cuadro suyo. Esa misma frialdad, ese mismo control absoluto frente al cuerpo humano, es el que ya habías visto en cada demonio, en cada condenado retorciéndose de este infierno. Y si un padre capaz de dibujar el cadáver de su propio hijo sin llorar ya te parece perturbador, el número 3 ni siquiera necesita un demonio para dar miedo. Le basta con una fábrica. Número 3. Cuenta, si puedes, cuántas figuras diminutas hay agolpadas frente a este palacio. Cientos, puede que miles, todas del mismo tamaño insignificante frente a una arquitectura descomunal de metal fundido y fuego, con columnas que parecen chimeneas y una luz anaranjada que no calienta, contamina. Es Pandemonium, pintado por el británico John Martin en 1841. Hoy forma parte de la colección del Museo del Louvre, en París, que lo adquirió en 2006. Representa el palacio que Satanás construye en el infierno, en el paraíso perdido de John Milton, para reunir a todos los ángeles caídos tras perder la guerra en el cielo. Martin, además de pintor, dedicó años enteros a proponer, en la vida real, un sistema completo de alcantarillado y un malecón para el río Támesis, en Londres. Y ahí está, precisamente, el mensaje incómodo que muchos historiadores leen en este cuadro. Martin había visto de noche, viajando por las regiones industriales de Inglaterra, los altos hornos ardiendo sin descanso contra el cielo negro. Su infierno no se parece a una cueva medieval llena de demonios. Se parece, con un detalle inquietante, a una fábrica de metal fundido de su propia época, con columnas que recuerdan a los edificios de poder que se construían entonces en Londres. El infierno, para Martin, ya no era una fantasía religiosa lejana, ya se estaba construyendo, en la vida real, chimenea a chimenea. Y si esto te resulta perturbador, el número 2 esconde una venganza personal, pintada dentro de un fresco sagrado, contra un solo hombre que todavía hoy sigue ardiendo ahí. Número 2. Fíjate en esta figura. A un lado, casi escondida entre los condenados, tiene orejas de burro. Tiene una serpiente enorme mordiéndole el cuerpo. Y tiene sobre todo una cara que no fue inventada. Es el retrato exacto de un hombre real, que además seguía vivo cuando este fresco se terminó de pintar. Es un detalle del Juicio Final, pintado por Miguel Ángel entre 1536 y 1541 en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Esa figura con orejas de burro es Minos, el juez del inframundo según Dante, pero la cara que le puso Miguel Ángel pertenece a Biagio da Cesena, maestro de ceremonias del propio Papa, el hombre que había calificado esta obra de indecente, más propia de unos baños públicos que de una capilla sagrada. Cuando Biagio da Cesena vio su propia cara pintada para siempre en el infierno, corrió a quejarse directamente ante el Papa Pablo III, exigiendo que la borraran. Y el Papa, según se cuenta, respondió con una sola frase, que su autoridad llegaba hasta el purgatorio, pero no hasta el infierno, así que ahí se tendría que quedar para siempre. Miguel Ángel convirtió una simple crítica en una condena eterna, pintada con sus propias manos, dentro de la capilla más sagrada de toda la cristiandad. Y ahora, por fin, llegamos al número 1, al dueño de la cara con la que empezó este vídeo. Número 1. Esta es la cara que abrió este vídeo. Ya la conoces. Esa cabeza girada hacia ti, sostenida sobre un torso hueco como una cáscara rota y dos troncos de árbol a modo de piernas, en medio de un infierno construido enteramente con instrumentos musicales convertidos en máquinas de tortura. Lo que todavía no sabías es que, según varios historiadores del arte, esa cara podría pertenecer al propio pintor. Es un detalle de El Jardín de las Delicias, pintado por el Bosco hacia 1490, en su panel derecho, el dedicado por completo al infierno. Hoy cuelga en el Museo del Prado, en Madrid. La figura se conoce como el hombre árbol, y el historiador del arte Hans Belting fue el primero en proponer, formalmente, que ese rostro vuelto hacia el espectador es un autorretrato escondido del propio Bosco, observando desde dentro de su propia obra a cualquiera que se atreva a mirarla de cerca. A su alrededor, decenas de condenados son torturados con laúdes, arpas y zanfonas gigantes, empalados,
aplastados por sus propias cuerdas, como si el exceso que disfrutaron en vida se pagara, en este infierno concreto, con la propia música. Y en 2014, una estudiante universitaria descubrió algo que nadie había señalado en más de 5 siglos. Sobre las nalgas de uno de los condenados hay un pentagrama real, con notas musicales exactas, pintado nota por nota. Lo transcribió, lo grabó con laúd, arpa y zanfona, y esa melodía, escrita originalmente como una broma cruel dentro del infierno de un cuadro, se volvió viral 500 años después de haber sido pintada. Así que esa cara que te miraba al principio de este vídeo no es solo un autorretrato. Es un pintor observando, en silencio, durante 500 años, a cada persona que se acerca lo suficiente a su cuadro para descubrir sus secretos escondidos. Tú, ahora mismo, acabas de ser una de esas personas. 5 infiernos. 5 pintores que usaron el hielo, la carne, la maquinaria, la venganza personal y la propia música para esconder algo que no se atrevían a decir de ninguna otra manera. Un infierno frío que no necesita gritar. Un padre que convirtió su duelo en control absoluto sobre el cuerpo humano. Un ingeniero que vio fábricas donde debía haber demonios. Un genio que convirtió una crítica en condena eterna. Y un pintor que se escondió dentro de su propia obra para seguir mirándote, siglos después de morir. Quizás lo que de verdad incomoda de estos 5 cuadros no es el infierno que muestran. Es lo fácil que le resultó, a cada uno de ellos, encontrar ahí dentro un sitio perfecto para esconder algo real, algo personal, algo verdadero. Si has llegado hasta aquí, no vas a volver a mirar una escena religiosa de museo de la misma manera. Suscríbete a El Óleo Prohibido, porque en el próximo vídeo vamos a hablar de un cuadro que estuvo escondido, deliberadamente, durante casi 2 siglos, porque nadie se atrevía a explicar lo que de verdad significaba. Nos vemos ahí.